Bendito sea la gloria de tu nombre, gloria al santo, al poderoso Israel. Bien, en Ezequiel 24:15 dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Le dice Dios a Ezequiel que le iba a quitar de golpe el deleite de sus ojos. Eso quería decir, mis santos hermanos, el deleite de los ojos era su esposa. Y eso simboliza, iglesia del Señor, en esta preciosa mañana, que Dios iba a castigar al pueblo de Israel. ¿Por qué motivo? Porque se habían apartado de sus mandamientos. Y entonces el profeta tenía que darle el significado que es lo que iba a acontecer, porque Dios le iba a quitar el deleite de sus ojos. Bendito sea la gloria del Dios de Israel. Y eso es lo que en esta mañana vamos a analizar por la palabra de nuestro Dios. Dios le dijo a Ezequiel que perdería a su esposa, quien amaba profundamente, pero no debía lamentar públicamente la muerte de ella ni participar en las habituales prácticas de luto. Sin embargo, mediante esa orden, Dios no le prohíbe a Ezequiel el derecho a lamentar en privado la pérdida de su esposa. Así es, iglesia del Señor. Ezequiel se negará a mostrar ninguna expresión exterior, a pesar que tenía el propósito de ser una señal para los exiliados de que la caída de Jerusalén y el templo sería devastadora, que el pueblo sería incapaz de expresar las costumbres, manifestaciones del quebranto, del castigo de nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a analizar en esta preciosa mañana. Dios le manda al pueblo de Israel una señal de advertencia, y esa señal era que Dios tenía que quitarle a la mujer del profeta, mis santos hermanos, y tenía que enviar la señal para que el pueblo de Israel viera esa señal, y esa señal representaría que Dios se iba a apartar de ese pueblo. ¿Por qué Dios se iba a apartar de ese pueblo? Porque Dios se manifiesta de una manera como esposo del pueblo de Israel. Y cuando Dios se aparta, mis santos hermanos, las bendiciones, la misericordia, las bondades, el cariño, el amor se aleja, se va. Y eso es lo que en este día maravilloso Dios quiere compartir, una pequeña enseñanza de la palabra de nuestro Dios, mis santos hermanos, que es fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Dios le dice a Ezequiel: reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorio, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. A la mañana hice como me fue andado. Eso es lo que Dios nos enseña, mis santos hermanos. Y me dijo el pueblo: no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces. Y yo le dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí que yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío y el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haré de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hambre en luto. Y eso es, iglesia del Señor. Dios amaba tanto al pueblo de Israel. Dios quería muchísimo a ese pueblo. Ese pueblo representaba para Dios como la niña de sus ojos. Dios veía a través de ese pueblo. Dios, en un amor inmenso, un amor ágape, mis santos hermanos, Dios quería, adoraba a ese pueblo. Pero ese pueblo, cuando Dios le aflojaba la rienda, cuando Dios le daba un lugar, ese pueblo se iba en pos de dioses ajenos, se iba a alabar a otros pueblos. Y es por eso que Dios los castigó, iglesia del Señor, y los dejó a la intemperie para ver cuál era la actitud, cuál era el pensar, el razonamiento de ese pueblo. Así es, iglesia del Señor. Tenemos que seguir, perseverar
en la comunión y en la gracia de nuestro Dios. Siempre tenemos que estar en una comunión íntima con nuestro Dios. Cualquier situación que quizás Dios nos ponga a prueba, tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que meditar, mis santos hermanos, que muchas veces Dios nos deja, Dios nos pone al abandono para ver qué nosotros hacemos, qué nosotros pensamos, qué nosotros meditamos, iglesia del Señor, y ahí vienen los castigos, ahí vienen los sufrimientos, porque nosotros nos hemos separado de la presencia de nuestro Dios. Y Dios pone ejemplo para poder nuevamente enderezarnos y nuevamente buscar el camino y la bendición y la gracia de nuestro Dios. Dios puso como ejemplo, Dios quitó la mujer del profeta Ezequiel, mis santos hermanos, para poner como ejemplo, para que el pueblo vaya donde Ezequiel y le pregunte cuál es el significado de esa señal que Dios te puso. ¿Por qué Dios te quitó la mujer que tanto tú amabas, tanto que era el deleite de tus ojos? Pero Ezequiel, como era un hombre, un profeta fiel a Dios, y sabía que Dios en cualquier momento le devolvería a su esposa, entonces se puso en obediencia adelante de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos de continuar, iglesia del Señor, cada uno de nosotros en obediencia adelante de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga grande y poderosamente en este día.